Bienvenidos a la Iglesia en Tiempos de Hashtag. Mi nombre es Miguel. Gracie. Y estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy. Hoy tenemos manteles largos, tenemos invitada de lujo. Presenta a nuestra invitada, Gracie. Tenemos a una gran invitada que vino a darnos la conferencia de mujeres y yo estoy muy honrada de que ella esté aquí. Su nombre es Patti Namnum. Si quieres presentarte. Claro que sí. Bueno, la honra es mía. Yo estoy muy contenta de haber estado hoy con ustedes y la oportunidad de estar aquí en la grabación de ese podcast. Yo soy Patti Namnum, soy de República Dominicana, esposa de Jairo Namnum, quien es pastor allá. Tengo 3 hijos, tengo 3 perros, escribo y tengo la oportunidad de servir en el Ministerio de Mujeres y me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con la enseñanza y el trabajo con mujeres de habla hispana específicamente. Uh-huh. Ella tiene libros muy buenos, así es de que vamos a poner sus redes sociales en la parte de abajo y si quieren seguirla, si quieren más información, ahí vayan. De hecho, quería compartir contigo esto, que uno de los libros inspiró el nombre de nuestra primera conferencia. Yo sé que el libro es Completas en él, pero yo le puse Creadas para él, pero sacado un poquito claro, inspirado ahí de ese nombre porque el enfoque quería que fuera en él, en Jesús. Y me encanta leer tus libros, son muy buenos, muy fácil de leer. Y como para sumergirte también, entonces están muy buenos. Ay, gracias a Dios y gracias por el ánimo también. Sí. ¿Y qué fue lo que te inspiró a escribir? La verdad es que yo siempre me ha gustado escribir. Hablábamos antes de comenzar a grabar, como en mi adolescencia a mí se me ocurrió trabajar en un libro para adolescentes, en un libro devocional. Hicimos toda esta maquinaria de buscar personas que escribieran el libro. La gente lo escribió, pero el libro no llegó a ningún lado. Pero sí tenía ese deseo como de poder escribir y servir a las personas que Dios me estaba llamando. En ese momento eran adolescentes, pero al día de hoy es hacia mujeres, poderles servir a través de la escritura, a través de la producción de cosas escritas también, que eso es algo que se queda ahí a lo largo del tiempo. Entonces, nada, como que ha sido algo que Dios siempre ha tenido ahí en mi corazón y hasta el momento me ha dado la oportunidad de poder hacerlo de diferentes formas. Sí, y también tienes un podcast. ¿Cómo fue que decidiste hacer un podcast? Ese podcast es parte de Coalición por el Evangelio, que es donde yo trabajo. Yo trabajo ahí en el área de todo lo que tiene que ver con recursos para mujeres. Entonces, ese podcast tiene 8 años y ya hace 8 años surgió la idea, ¿por qué no hacemos algo así para mujeres? Un podcast, ese podcast no es mío solo, yo tengo una amiga que es Charvela, sí. Con quien desarrollamos una química increíble y la idea del podcast es justamente esto que está pasando aquí. Era una conversación, y en nuestro caso una conversación entre amigas de temas que tocan aspectos específicos de la vida de la mujer y situaciones reales. Y entonces de ahí surge el nombre de la Biblia a la vida, que así es el nombre del podcast, poder llevar las verdades de la palabra a nuestra vida diaria. Porque veíamos eso, como a veces había como esa distinción entre la vida diaria y las verdades de la Escritura, y como que esas dos cosas a veces no se juntaban. Pero la verdad es que la Biblia habla a cada aspecto, ¿verdad? De nuestra situación de alguna manera. Así es. Y sí, escucho que en el podcast le dices a Charvela así preguntas, y a ti te dice Patricia o Patti. Mira, la verdad es que mi nombre legal es Patricia. Okay. Yo me llamo Patricia, pero cuando comenzó esto de los libros, Patricia es un nombre largo. Entonces, Namnum es un apellido que también es largo. Y dijimos, bueno, vamos a suavizar el Patricia y vamos a comenzar a llamarme Patti, que usualmente a las Patricias se les llama Patti. Entonces, pero Charvela me llama Patricia porque mi nombre legal es Patricia. Sí, porque creo que un día te dijo Patti y tú a ver cómo. Sí, porque ella nunca me dice así, entonces me sentía como rara. Yo, ¿cómo tú me estás diciendo Patti? Sí. Ajá, qué bonito. ¿Y cuánto tiempo tienes en el ministerio? En general en el ministerio. En el ministerio, bueno, yo comencé a servir en el ministerio de adolescentes cuando yo era una adolescente también. Yo tenía 18 años, entonces digamos que comencé de los 18 años, ahora tengo 41. Si ustedes son matemáticos me ayudan.
O sea que hay mucho, 22 años aproximadamente. Okay. He tenido la oportunidad de estar involucrada en el servicio al Señor. Ha sido un privilegio demasiado grande. Y Dios como que fue moviéndome en diferentes áreas de servicio. Primero fue adolescentes. He tenido la oportunidad de servir en ministerio de parejas también, en grupos de pareja. Y ahora últimamente como que el enfoque ha sido más centralizado en el servicio a mujeres y en el área de consejería bíblica también. Esas dos áreas han sido como las más recientes en los últimos años donde Dios me ha permitido como enfocarme ahí. ¿Y qué es el reto que tienes ahorita de esas áreas? Sí, es difícil. Sobre todo, por ejemplo, en el área en el Ministerio de la Consejería Bíblica. Es algo, en un sentido, es nuevo en Latinoamérica. Eso es muy conocido en Estados Unidos. O sea, esto de la consejería bíblica es algo muy, muy usual, muy conocido. Pero en Latinoamérica es algo nuevo. Y a la gente se le hace difícil diferenciar consejería bíblica y terapia psicológica. Claro. Y eso es un gran reto. Claro. Tú poder entender que la consejería bíblica tiene un enfoque distinto. Y no es que no trabaja las diferentes áreas de tu vida y tus circunstancias, pero es que las ve desde una perspectiva diferente. Sí. A través de las escrituras, a través de la manera en la que el corazón está respondiendo a Dios, está respondiendo a sus circunstancias y el enfoque es distinto. Entonces eso es un gran reto ahí también. Sí. Y el reto, por ejemplo, en el área de ministerios de mujeres es, yo creo que es poder entender, y es algo que he visto mucho en Latinoamérica, que las mujeres puedan entender también que el ministerio de mujeres no es lo único que tú necesitas en la iglesia. Porque para las mujeres a veces el ministerio de mujeres es como su mini iglesia. Y eso no es así. O sea, el ministerio de mujeres es parte de la iglesia local. Y aunque no existe un ministerio de mujeres en la iglesia, tú puedes ser nutrida. Tú tienes tu iglesia, se expone la palabra, hay otros medios de gracia, hay otros ministerios de la palabra ahí que te pueden nutrir. Y es como que la mujer pueda lograr ese entendimiento de que sí, el ministerio de mujeres es bueno, ser enseñada por otras mujeres es bueno también, pero no es lo único. O sea, el ministerio de mujeres no es mi mini iglesia. Y eso es un reto también, que no sé si ustedes han visto eso. Sí, un poco. Sí, me sorprende bastante que usualmente la mujer es como más conectada con lo divino, como que están buscando esa... es muy, muy curioso que bueno, no sé, en República Dominicana, pero muchas de las iglesias mayoritariamente son mujeres. Claro, así es. ¿Cuál crees que es la necesidad más grande para las mujeres dentro de la iglesia en sí? Claro, yo creo que una de esas necesidades, y lo conecto con eso que tú mencionas ahora, es que la mujer pueda estar más anclada en las escrituras. Porque mucho de lo que pasa es, por diseño, la mujer tiende a ser más emocional. Y eso no es algo malo en sí mismo. O sea, Dios creó a la mujer así, como vaso más frágil. Dios creó a la mujer así, con emociones quizás más expuestas. Eso no es malo. El problema es que las mujeres a veces transportamos esa emocionalidad a nuestra vida de fe. Y por eso es que constantemente nos vemos así. Sí, las iglesias están llenas de mujeres, pero estamos así. O sea, estamos hoy aquí, mañana estamos aquí, hoy estamos aquí, mañana estamos aquí. Esto es un sub y baja continuo. Y muchas veces terminamos dejándonos llevar por los sentimientos más que por la verdad de la palabra de Dios. Claro. Entonces eso yo creo que es una de las mayores necesidades en la iglesia, el ministerio de mujeres, que la mujer pueda entender, tus emociones no son malas, tus emociones son buenas, Dios las puso ahí, pero Dios no las puso para que te dirijan. Dios las puso para que tú puedas llevar esas emociones y anclarlas en la palabra. Y veo al ministerio de mujeres como un medio que puede ayudar y servir a las mujeres a que eso ocurra, a llevarlas a las escrituras y no a llevarlas a sus propias emociones como algo que dirija su vida. Sí, porque a veces se espera como que de un ministerio de mujeres sea como de actividades. Y vamos a hacer esto y vamos muy a hacer social. aquello, como un club social. Exacto. Y algo que fue súper claro después de estudiar el libro que te comentaba también antes de grabar, el de Ministerio de Mujeres, que nos ayudó mucho cuando empezamos nosotros a formar un equipo, era que decía que primero tenía que estar como bajo la supervisión del pastor. Claro. El pastor es el principal que lo está supervisando y después una líder. Pero también ese es el propósito y la misión del Ministerio de Mujeres, de apuntar a las chicas a Dios, no a hacer actividades juntas,
es principalmente a conocer la palabra juntas y a estudiar la palabra juntas. Entonces me encantó esa parte que sí me trajo bastante. Que tenemos un público ahí. Sí, tenemos un público ahí. Me dijeron adiós. Sí. Qué bello, qué bello. Sí. Entonces está muy bueno ese libro. Ajá, sí, qué bueno. Y tienes un capítulo en el Ajá, libro. y eso, mira, eso es tan real, porque a veces hacemos de esos ministerios de mujeres exactamente eso. Como las mujeres son muy relacionales, las mujeres son de mucho conectar, pensamos que el objetivo del Ministerio de Mujeres es proveerle de actividades. Claro. Vamos a llenar a las mujeres de actividades para que conecten, para que hablen. Eso no está mal. Debe haber un espacio de ese tipo de coinonía en la iglesia. Pero ese no debe ser el enfoque del Ministerio de Mujeres, porque eso tú lo vas a encontrar en cualquier otro lugar. Claro. O sea, tú quieres eso, tú te vas a un club social y tú lo vas a Sí, encontrar. cualquier reunión en casa, Exactamente. vámonos a comer. Exactamente. Eso está ahí presente. Pero el Ministerio de Mujeres debe tener un objetivo mucho mayor y es poder servir a la iglesia local en el trabajo con las mujeres, que las mujeres puedan terminar y ser ancladas en las verdades de las Escrituras en las diferentes áreas de su vida. Sí. Y creo que ese es el reto, y perdón, No. la desconexión que muchas veces vivimos, ¿verdad? Como dices, creemos que el Ministerio de Mujeres es nuestra pequeña iglesia, como decías. Entonces, ¿cómo crees que podamos sobrellevar ese obstáculo y cómo sobrellevar ese reto? O sea, ¿qué consejo nos darías? Claro. Yo creo que una de las cosas que tú mencionaste hace un rato es vital, que es entender que el Ministerio de Mujeres está bajo la supervisión de a quienes Dios ha puesto como pastores en nuestra congregación. Y entonces el Ministerio de Mujeres está bajo su supervisión. Pasa muchas veces cuando yo tengo este concepto del Ministerio de Mujeres como la pequeña iglesia, que el Ministerio de Mujeres organiza actividades, hace planes, hace eventos y deja completamente de lado cuál es el plan y la visión de la iglesia en general. Yo creo que el Ministerio de Mujeres debe encarrilarse en la visión de la iglesia, no tener su propia visión. No es como que la iglesia tiene una visión y el Ministerio de Mujeres tiene otra, no, porque tú eres parte. Lo único es que el Ministerio de Mujeres va a llevar esa visión de una forma específica al trabajo con las mujeres, pero es poder tener la misma visión, es trabajar bajo su liderazgo, es poder decir, sí, mira, tenemos todos estos planes, todos estos proyectos, todas estas ideas, pero cómo eso encaja dentro del plan general de la iglesia, o qué estamos perdiendo de vista, o cuáles ustedes han visto que son las necesidades de la iglesia en general y de las mujeres y cómo nosotras podemos servirlo. Eso hace que el ministerio no se convierta en mi mini iglesia, sino en un brazo más para servir al cuerpo de Cristo ahí. Sí, qué bonito. Sí, una de las estadísticas que lo hemos platicado con otros invitados del podcast es de que hay como un crecimiento en la asistencia de varones jóvenes y que está en la inversa de las mujeres jóvenes, que históricamente las mujeres siempre van a la vanguardia de la conexión en la iglesia. ¿A qué crees que se deba eso? ¿O cómo podemos alcanzar a esas jóvenes mujeres? Tú que has trabajado desde los adolescentes hasta ahora, que ya como las iglesias locales, ¿qué es recomendable para que no se...? Sí, claro, es una buena pregunta. Estaba ahora como pensando en eso. Yo creo que yo creo que eso necesitamos como conectarlo un poco con la búsqueda que nosotras las mujeres tenemos y a qué está asociada esa búsqueda internamente. Muchas veces la mujer está detrás de una búsqueda de aprobación, de una búsqueda de sentirse amada, de sentirse acogida. O sea, todo eso que tiene que ver con ese mundo relacional es una búsqueda que a veces está en el corazón y que a veces no ha sido satisfecha por circunstancias del pasado. Nosotras vemos muchas mujeres muy rotas, muchas mujeres que han vivido experiencias dolorosas o en su crianza donde, por ejemplo, no ha habido una figura paterna presente de una manera correcta. Y cuando en esta generación, por ejemplo, que es lo que tú mencionabas, las mujeres jóvenes, tú ves mujeres que tienen un rechazo a veces hacia la iglesia, tienen un rechazo hacia lo que la iglesia representa, hacia una figura de autoridad. Cuando tú te vas detrás y te vas al trasfondo, tú te puedes dar cuenta de que muchas veces esas mujeres han sufrido en un trasfondo donde una figura de autoridad, por ejemplo, masculina, no ha sido la mejor en su vida. Claro.
Y tú te das cuenta cómo muchas veces ese rechazo no es necesariamente a la iglesia como tal, es un rechazo a lo que ya yo viví, que yo no quiero volver a repetirlo. Yo no quiero que eso vuelva a pasar en mi vida otra vez. Y esta figura de autoridad, este pastor, me representa eso de alguna manera. Entonces yo creo que más que hay muchas estrategias que tú puedes diseñar sobre eso, pero cuando tú puedes recibir en amor a esas mujeres que vienen a tu congregación y buscar la manera de servirlas y amarlas sin necesidad de cambiarlas, y ellas perciben eso, eso hace una gran diferencia. Porque a veces la gente llega a nuestra iglesia, las mujeres llegan a nuestra iglesia y de entrada yo lo que quiero es cambiarla. Yo identifico cuáles son las cosas que están mal, cuáles son las cosas que tienen que cambiar, cómo tiene que vestirse diferente, cómo tiene que hacer esto diferente. Y tú percibes cuando la gente te está amando o cuando la gente simplemente quiere obtener algo de ti. Y yo creo que esa disposición del corazón de dar la bienvenida en nuestra actitud, en recibir, en amar, eso es vital en medio de esa situación que tú mencionas ahí. Sí, correcto. Y se me viene a la mente, puedo pensar en personas que, claro, las recibimos con amor y todo, y digamos que quieren servir, pero vienen los retos cuando esa persona a lo mejor es ruda con la gente y es como, y quieren estar ahí enfrente. Entonces, no es que no te amemos, pero cómo, o sea, esos obstáculos, cómo los puedes sobrellevar, claro, de que pues no dejar tampoco que la persona siga siendo ruda con claro, los demás, etcétera. Claro. Hay una frase que mi esposo siempre dice a todo el que llega a la iglesia como nuevo, él siempre le dice, siéntate, sana y luego sirve. Y a veces nosotros queremos como brincarnos esos pasos. Yo llego a la iglesia y quizás hay cosas que yo necesito sanar, que necesito trabajar en mi vida y necesito ayuda para eso, porque normalmente esas cosas yo no puedo hacerlo sola, yo necesito la ayuda de alguien más. Y a veces la gente quiere llegar e inmediatamente comenzar a servir, pero tiene un corazón que necesita ser trabajado por el Señor. Hay áreas de su vida que necesitan ser moldeadas. Esa persona necesita ser discipulada en las Escrituras, como habla Tito, de que las mujeres enseñen a otras lo que es bueno. O sea, eso que es bueno, que es la Biblia. Jesús mismo dice que les enseñen a obedecer todo lo que Él ha mandado. Eso es parte del discipulado. Entonces, yo creo que una de las formas en las que eso puede evitarse de alguna manera es no descuidando el discipulado. O sea, cuando nosotros tengamos mujeres que llegan a nuestra iglesia, que son nuevas creyentes, oye, esa mujer con toda probabilidad no sabe cómo estudiar la Biblia. No sabe que cuando abre la Biblia, ¿qué va a hacer con eso? ¿Por qué? Porque no ha estado expuesta. Entonces, la idea de que haya otra mujer caminando contigo, enseñándote a abrir la Biblia, a estudiar la Biblia, pero también a ver cómo se traduce eso en su vida diaria. Eso hace una diferencia increíble en la vida de las mujeres también. Sí, así es. Sí, ¿qué es lo que le recomiendas a un padre? Sí, bueno, yo tengo una nena y obviamente va a crecer y yo sé que, como dices, igual la mujer en la iglesia las van a discipular, pero para que no nazcan o no crezcan con ese resentimiento, que es ahora sí que son le llaman los gringos las caídas, que los padres generalmente tienen con las chiquitas. Sí, yo creo que para un padre, o sea, un padre de una hija, el estar presente y no necesariamente como el sentido de aprobación, pero sí de estímulo. Eso es vital en la vida de una niña y en la vida de una mujer. El yo sentir que yo tengo un papá que está ahí y yo tengo un papá que me estimula, que me anima, que me apoya, aun cuando yo me he equivocado, que no es que me deja de decir lo que hice mal, no es que no vamos a volver ahora padres que no le señalan a sus hijos lo incorrecto. Eso no está bien. La Biblia nos llama a disciplinar a nuestros hijos, a criarlos en la instrucción del Señor. Entonces, ese llamado a los padres de poder instruir a los hijos con amor, ese llamado a que tu pecado no me lleva a rechazarte, que a veces es una tendencia de nosotros como padres, te portaste mal y ¿qué yo hago? Te rechazo. No es que te voy a odiar, porque somos, ¿verdad? Uno es padre, normalmente uno no odia a sus hijos, ¿verdad? Pero tenemos ese sentimiento de rechazo, de que tú te portaste mal y yo lo que hago es que no te quiero ver.
¿Y qué te está diciendo eso? Luego, esa hija cuando crezca, ¿sabes cómo va a ver a Dios? Exactamente así. Claro. Va a ver a Dios como un padre que cuando yo me porto mal, en vez de acercarme, me rechaza. En vez de estimularme, lo que hace es que me trata con enojo, me trata con ira. Y cuando yo quiera ver a Dios, ¿cuál es la imagen que yo voy a tener de Dios? La imagen que yo tuve de un padre. Claro, sí, muy interesante. Sí, interesante. Es buena. Para que sepas regañar No, con sí. sabiduría. Tu hija. Sí. Eso lo dijo tu esposa. Sí. Lo No, que pasa es que el antes, ahí lo voy a... ya me vas a ventear, aquí está bien. No, el antes, como que lo de los sentimientos es difícil para él. Y lo Manejar, entiendo sí, por claro. dónde- Hasta para mí, yo Sí, soy mujer y se me hace difícil sí, eso. claro, también. Pero sí le comentaba como a una niña necesita un abrazo en ese momento que está llorando, no tanto que lo regañemos más. O la cosas lógica. así, ¿no? Sí, claro, y eso se hace difícil realmente, porque cuando tú ves el panorama, uno lo ve de una manera lógica. Y uno dice, pero es que aquí no está pasando nada. O sea, ¿por qué tú estás llorando? Deja de llorar, no está pasando nada. Pero la realidad es poder ser compasivos, porque la compasión te encuentra a ti en tu lugar de necesidad. La compasión no dice, ven tú donde mí, ven tú a mi entendimiento. Es verdad que puede que no esté pasando nada, y eso me lo estoy diciendo a mí misma, porque aún yo como mujer, cuando mi hija comienza con esos llantos que yo no entiendo y que yo digo, pero ¿qué es esto? A mí me cuesta también. Y yo tengo que recordarme eso, oye, compasión. O sea, la compasión la encuentra ella donde está. Esta es tu necesidad. Déjame atenderte ahí en tu lugar de necesidad. Sí. A mí me costó porque primero tuvimos el varoncito y con él era fácil, bueno, Claro, en claro, comparación. te entiendo. Era fácil dialogar en lo lógico. Y con la nena me ha tocado cambiar de decir, híjole, es otro, ahora sí que es otro animal, Es otra otro cosa. mundo, otra es cosa. otra cosa. Y me ha tocado, ella lo menciona, ¿no? Que yo batallo con las emociones. He aprendido a ser más empático de lo que... Pero yo naturalmente no lo soy. Claro, claro, es tu naturaleza como hombre, ¿verdad? O sea, lo lógico es así, pero eso me acuerda mucho a un video que se hizo muy famoso, yo no sé si ustedes lo vieron en un momento, de una pareja donde la esposa está llorando, está diciendo que le duele la cabeza, que siente como una presión en la cabeza, que no sabe lo que tiene y el esposo la está mirando y está tratando de decirle, la mujer tiene un clavo clavado en la cabeza y el esposo está mirándole y tratando de decirle, oye, que lo que tú tienes es un clavo en la cabeza. Pero ella no lo deja hablar y ella le dice que se siente mal, que se siente atrapada, que se siente herida, que se siente rota y él, tienes un clavo en la cabeza. Sí. Pero es como para ilustrar qué tan diferentes somos. O sea, el hombre va de una a qué es lo que está pasando. La solución. ¿Cuál es la solución? Ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto. Pero la mujer no, la mujer necesita explicarte. La mujer necesita desahogarse, decirte cómo se sintió, qué le pareció, porque... Sí, somos. Bien diferentes. Comentabas que los americanos o los anglosajones tienen como ya bien marcado lo que es la consejería bíblica y en Latinoamérica está empezando o ya ha habido mucho avance, ¿no? En eso. ¿Cuál crees que lo que más resiste esta idea de, aparte de que lo comparan con la psicología o con... ¿Por qué crees que hay tanta así como rechazo o tanto a la consejería tanto de mujeres o aún los hombres? Yo creo que los hombres aún más, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo creo que en ocasiones, por ejemplo, dentro de la iglesia quizás se ha presentado circunstancias, la gente se ha visto en circunstancias, por ejemplo, de abuso, y no me refiero a abuso en el término sexual, sino abuso en lo emocional. Hay personas que han venido de iglesias con experiencias de abuso emocional, experiencias donde hay personas quizás tratando de darte un consejo, de guiarte, porque eso es lo que hace la consejería. La consejería busca aconsejarte y llevarte a Dios en medio de tus circunstancias, y han tenido malas experiencias, y eso es una realidad que yo no debo ignorar. En muchas iglesias que están detrás, por ejemplo, del recurso de la persona y no detrás de la ayuda de la persona como tal. Cuando yo tengo esa experiencia, yo tengo un rechazo a esto de la consejería bíblica, porque cuando yo salgo de ahí y yo me doy cuenta de esa realidad, yo no quiero nada que ver con gente de la iglesia que me esté aconsejando de cómo llevar mi vida, porque lo que viví antes
no era eso. Y en Latinoamérica hay mucho de eso, más de lo que a veces uno se da cuenta. Entonces, está eso por un lado. También la gente, yo siento que minimiza la consejería bíblica porque no la entiende. La gente quizás entiende, no, porque lo que él va a hacer es que me va a abrir la Biblia, o ella lo que me va a abrir la Biblia ya, pero no me va a ayudar en mis circunstancias, y eso no es así. La consejería bíblica sí, obviamente, toma tu circunstancia, considera lo que estás viviendo, la manera en la que tú estás respondiendo ante tus diferentes situaciones. Lo único que el entendimiento está en que la autoridad y el poder recae sobre Dios. Porque al final, mucho de lo que se hace en terapia, por ejemplo, es buscar un cambio de conducta. O sea, yo te enseño cómo cambiar. Yo te enseño qué cosas deben ser diferentes en tu vida, pero al final eso no trae un cambio de corazón. La consejería bíblica considera que el problema está en el corazón, no afuera. Entonces, ese enfoque a la gente no le gusta eso. Claro. A la gente le gusta que le diga, dime qué hago. Sí. Y sobre todo los latinos. Los latinos somos muy dados de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que yo tengo que cambiar. Y ver el corazón toma tiempo. O sea, eso no es una cosa que en una sesión yo te voy a decir todo lo que tú necesitas. O sea, yo tengo que escucharte, yo tengo que conocerte, yo tengo que ver tus circunstancias. Entonces, yo creo que esa es otra área también donde está esa resistencia a la consejería bíblica también. Y digamos que si le dices ese consejo que tú crees que ok, pues tienes que cambiar eso, y tampoco. Bueno, Sí. eso está ahí, Tampoco sí. lo quieren hacer. Recuerdo Eso está ahí. que yo tomé, cuando entré aquí a la iglesia a trabajar, el pastor decía, agarra un consejero, porque es bueno que tengas ese desagüe, ¿no? Claro. Y yo como buen latino, una de las cosas que quería cambiar es que procrastino mucho. Entonces lo puse en mis notas de esto, me gustaría. Y él en las primeras 2 sesiones pues me preguntaba cosas y yo así como que... No me está ayudando. No me está ayudando. Y lo despedí. No me está diciendo qué hacer. Sí, yo quiero que me digas... Paso 1, paso 2. Sí, claro. Y le dijo y tampoco lo hizo. Ya, sí. Pero ahora que ya nosotros que tomamos entrenamientos y que nos han capacitado para eso, ya lo veo, digo, bueno, me hubiera esperado, ¿no? Claro. A poder, porque lo que hacen ellos es, bueno, él te ayuda a descubrir. Claro. ¿Por qué tu corazón tiende a la procrastinación? Claro, sí. En lugar de decirte, deja de procrastinar, ¿no? Exactamente. Eso es muy fácil, Sí. la verdad. Eso es fácil. Ya, no lo haga. Se acabó. Qué buen consejo. Bueno, para conocerte un poquito más, ¿qué haces en tus ratos libres? ¿Qué te En gusta mis hacer? ratos libres, ¿qué hago? ¿Y que cuáles ratos libres? No, eso hay. ¿Y que cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? Bueno, mira, yo disfruto muchísimo. Una de las cosas que yo más disfruto es compartir con mi esposo. De verdad que yo le doy gracias a Dios por la relación que nos ha dado. Y normalmente esos ratos libres se ven en la tarde o se ven en la noche y salimos por un café. Y aunque a veces estamos en un café trabajando, leyendo, yo disfruto mucho el compartir eso con él. Y en las noches nos gusta mucho, me gusta mucho, yo disfruto ver algo en la televisión con mi esposo, ya sea una serie de televisión, una película que vayamos a ver. Entonces yo disfruto mucho eso, compartirlo con mi esposo. Antes disfrutaba armar rompecabezas, lo he dejado de hacer, no porque no lo disfrute, no sé por qué, pero sí, eso era algo que hacía mucho antes, en mis ratos libres, de ponerme ahí a armar rompecabezas. Qué lindo. ¿Y tienes alguna serie o movie favorita? Sí, claro. Tengo una serie de televisión favorita que es The Office. Sí. A mí también me gusta The Ah, sí, esa es una de mis series favoritas de todos los tiempos. La he visto ya varias veces. Y tengo películas favoritas también, que sí. Que mi esposo sí es el encargado de, cuando vamos a ver algo, él es el encargado de buscar. Igual. Sí. Yo le digo, yo cocino y tú buscas qué ver. Cada uno tiene lo suyo. Yo hago la cena, tú buscas qué es lo que vamos a ver. Sí, porque también si yo escojo algo es un chick flick. Y Sí, no le gusta a una él. comedia romántica y, No le gustan. y a veces no soy muy buena. Yo soy más de Él se thriller, duerme. del Thrillers, suspenso. Eso sí. es lo que más Ah, me ok. gusta a A mí. ella sí no le gusta. Bueno, el Sí. otro día he visto una y le digo, más o menos. Así si salen monos raros y feos, no. No me gusta ver eso. Porque como yo soy muy visual y todo eso se Ajá, queda en mi ajá. cerebro y ya después lo sueño. Entonces eso no. Sí.
¿Qué ha sido lo difícil en balancear? Pues como comentaban hace rato ahí en la conferencia, eres esposa, eres mamá, eres escritora, Sí. Balancear ministerio y todo, bueno, todo. Claro. Yo creo que lo más difícil ha sido como tener las prioridades claras. Porque todas esas áreas siempre demandan algo, siempre están demandando algo, en este caso de mi persona. Sí. Entonces, eso implica poder decir que no a ciertas cosas dentro de esas mismas responsabilidades o también saber qué tiene prioridad por encima porque todo siempre parece urgente. Claro. O sea, todo siempre luce urgente. Sí. Pero eso no es verdad, no todo es urgente. O sea, uno se pone presiones que no están ahí, uno se la pone uno mismo. Entonces, el poder entender y como recordarme continuamente cuáles son las prioridades para mí como mujer. O sea, primero el Señor, pero luego está mi esposo y están mis hijos. Y esas son 3 áreas de mi vida que tienen que estar arriba. O sea, todo el tiempo. Todo lo demás necesita caer debajo ahí. Sí. Entonces, cuando yo me doy cuenta que otra de las cosas que debe ir debajo está subiendo y está quitando tiempo o quitando responsabilidades de mí como esposa o de mí como mamá, eso para mí es una señal de alerta. De no estoy teniendo las prioridades donde las debo tener. Y eso obviamente me va a llevar de manera inmediata a mi relación con Dios. Algo está pasando ahí arriba que hace que esto aquí abajo esté como desubicado. Sí. Entonces eso es uno de los retos, sí, por delante. Wow. Sí. Muy bueno. En la contestación decías, mi esposo y mis hijos. Bueno, no sé si en ese es el orden de... Sí, ese orden. En ese orden intencional. Que estoy y 2 veces, ¿no? Pero lo estoy de acuerdo que Ajá. yo siempre le comentaba a los varones que tu esposa y tus hijos, porque a veces cuando metes a los hijos por encima del esposo es donde se vienen las relaciones rotas, ¿no? Que es lo que muchas personas vienen a la iglesia lastimadas, pues diciendo, o esposo diciendo, es que mi esposa pone primero a nuestros hijos. ¿Cómo balanceas ese instinto natural Claro, de ser madre? claro. Porque el ser esposa no es tan natural como el ser madre, ¿no? Ajá. ¿Qué recomendación le das a las mujeres Sí, fíjate que lo interesante es que eso pasa de las 2 vías, porque la mujer tiende más a poner a los hijos por encima del esposo y el hombre tiende a poner su trabajo por encima de la esposa. O sea, como que de los 2 lados tú puedes ver esa tendencia. Y en el caso de la mujer usa mucho eso de, en mi opinión, yo sí y he visto cómo la mujer usa a los hijos como un refugio. Y cómo la mujer usa a los hijos para tener de los hijos lo que probablemente no está teniendo dentro de su matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes una relación de conflicto, tú tienes una relación de matrimonial que no es saludable, tú no tienes un disfrute con tu esposo simplemente son esposos, pero cada quien vive su vida. La mujer tiende entonces a llenar el vacío emocional que esa relación de matrimonio no está dando, a llenarlo con los hijos. Y entonces la esposa se vuelca hacia los hijos. ¿Por qué? Porque me da propósito, porque me da sentido, porque me da identidad, porque me siento amada, porque los hijos sí me aman, porque me oyen, porque los controlo. También está este deseo de control que tenemos las mujeres y a los hijos uno siente que uno los puede controlar. Entonces está todo eso ahí. ¿Qué yo recomiendo? Lo primero es poder examinar tu matrimonio. O sea, quien sea que esté oyendo, como tú poder ver, ok, este es el orden de Dios. Porque la Biblia dice que se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Claro. No dice eso de los hijos. Ninguna mujer es una sola carne con sus hijos. Sí. Y fíjate que dice, dejará padre y madre. O sea, esos hijos te van a dejar a ti después, por una esposa o por un esposo. Yeah. Entonces es poder entender, ok, si este es el llamado bíblico y mi matrimonio no está respondiendo a esto, es como pararme y decir, ¿qué está pasando en mi matrimonio? O sea, ¿por qué yo estoy buscando refugiarme en mis hijos en lugar de yo tener una relación cercana, de intimidad con mi esposo? ¿Qué áreas están siendo quebrantadas dentro de mi matrimonio? ¿Dónde hay grietas? Normalmente eso habla de que en el matrimonio hay grietas en algún área. Quizás en la comunicación, quizás en la confianza, quizás en la comunión. O sea, hay parejas que descuidan completamente el pasar tiempo juntos, el disfrutarse el uno al otro. Eso es algo que tú a veces no ves en un matrimonio, eso es vital. O sea, que yo pueda
Que mi esposa mi esposo sea un hombre con quien yo desee estar. Eso es lo ideal en un matrimonio, no que yo diga, ay, qué bueno que se va de viaje, qué bueno que va a llegar tarde hoy, sino que yo pueda decir, oye, ¿por qué no llega? Y cuando eso no está pasando, yo necesito como examinar, y muchas veces eso va a requerir buscar ayuda dentro del matrimonio. Sí. Que pasa bastante con cuando ponen a los hijos y después crecen y se van. Claro. Y ya las parejas no saben convivir. Ese vacío, ya ves ahí que no saben cómo ser esposo, porque nunca lo fueron antes. Claro. Sí. Qué peligroso, ¿verdad? Bueno, y para terminar, ¿qué es lo que te inspira a escribir? Yo creo que una de las cosas que más como que me motiva a poder escribir es la realidad de presentar a cómo Jesús habla y trae esperanza a nuestras circunstancias difíciles, y cómo Jesús trae esperanza en medio del dolor y en medio de las circunstancias que yo vivo en mi día a día. Porque la realidad del Evangelio no es una realidad de un momento. El Evangelio, decía un autor, que el Evangelio no es una habitación en un hotel, el Evangelio es la puerta de entrada. El Evangelio es toda mi vida. Y poder ayudar a las mujeres, que es para quien yo escribo principalmente, a entender, oye, el Evangelio le habla a tu ansiedad, el Evangelio le habla a tu ira, el Evangelio le habla a tu sentido de despropósito, el Evangelio le habla a tus conflictos en tu matrimonio, a tus temas con tus hijos, el Evangelio le habla a tu vida diaria. Para mí eso es crucial, porque al final llevar otra cosa, llevar un cambio sin Jesús no es real, y no dura y no trae la verdadera esperanza que solamente Jesús puede traer. Entonces yo creo que esa, para mí, mi motivación al escribir es poder mostrar a Cristo y cómo Cristo habla a tu situación específica como mujer. Qué bonito. Muchas gracias por compartir eso. ¿Qué libros les recomienda? Bueno, aparte, vamos poniendo, dando el plug al libro, los libros. ¿Qué libros les recomiendas de los tuyos? Pues todos, ¿verdad? Pero para una persona que está empezando en el caminar Cristo, es decir, ¿este es un buen libro, ya sea mío o, o para una chica que... Bueno, de mis recursos, por ejemplo, yo tengo estudios bíblicos. Si hay alguna mujer, por ejemplo, que está comenzando a estudiar la Biblia y necesita como esa ayuda de hacerlo, pues están esos estudios bíblicos ahí en el libro de Colosenses, de Primera de Juan y el libro de Santiago. Y esos 3 libros, mi deseo fue como proveer una estructura que te sirviera, no solo para ese libro, sino para que después tú sigas estudiando sola otros libros de la Biblia. Entonces están esos libros ahí. Y ya los otros son más relacionados a circunstancias específicas. Hay uno, por ejemplo, que se llama Un corazón en el desierto, que es sobre ese momento de desierto espiritual en nuestra vida, donde nos sentimos vacíos, donde nos sentimos apáticos por las cosas del Señor, donde Dios, yo estoy involucrada en la iglesia, pero verdaderamente el corazón, Dios no está moviendo mi corazón. Entonces ese libro es para eso. Está el libro de Anhelos Insatisfechos, que justamente, bueno, el título habla solo, que es ese recorrido de la espera. ¿Cómo yo puedo esperar en Dios de la manera correcta? Y el último, bueno, tengo un libro de niños también. Sí, tengo un libro de niños, Los hermanos que soñaban con ser grandes, que ese libro surgió de un pleito entre mis hijos, surgió la idea. Yo dije, esta es la idea del libro. Ahí surgió. Y el último, pues, es Misericordia en el Valle de Sombra, que es un devocional de 21 días sobre el lamento bíblico. Es a través de salmos de lamento, y es para yo poder ir a la Biblia en medio de circunstancias de dolor. Y están esos ahí también. También hay uno que se llama Lágrimas Valientes, ¿no? Ese es de Aisha, de una querida amiga, sí, pero también es súper recomendado ese libro, sí. Yo conozco muy bien a su autora y ella es excelente como persona, y también su libro. Y también ella es de República. Muy buena. No, ella es de Guatemala. Sí, okay. Tenemos una relación bien cercana, pero ella es de Guatemala. Sí. Pero sí, muy recomendado, Lágrimas Valientes, sin duda. Okay. Pues gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias ¿Algo a más ustedes para preguntarle? ¿O Creo ya? que ya es todo. Sí, bien. Sí, gracias. Sí, gracias, un gustazo a tenerte aquí en California, y también sí, aquí en la iglesia en tiempos de hashtag. Y pues no sé, ¿quieres despedir a...? Sí, nos vemos en el próximo episodio, y esperamos que este episodio les haya servido. Mándaselo a una esposa de pastor para que pueda
ver este episodio acerca de Ministerio de Mujeres y muchas cosas más que hablamos y esperamos verlos en el próximo La Iglesia en Tiempos de Hashtags. Gracias, Nos Pati, por vemos. estar con nosotros. Gracias a Bye. ustedes.